mayoría. Muy bien. Dice así, me sigue con la lectura. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Mire usted. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Quién se le apareció ahí? Un ángel. Muy bien, vamos a continuar. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahí hay un alto, por si acaso cuando habla de nazareo quiere decir consagrado, precisamente que no iba a pasar ninguna navaja sobre su cabeza, ni iba a beber vino ni sidra. Ese era un voto que hacían algunos en ese tiempo, ¿verdad? En Israel. Seguimos, versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa. ¿Qué sucedió? Dios oyó la voz de Manoa. Sigamos leyendo. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que no proceda de la vid. No beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo.
Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Palabra del Señor. Qué poderosa palabra. Y de aquí extractaremos una lección importante para los padres. ¿Pueden levantar la mano los papás y las mamás, por favor? La mayoría. Los que no han levantado la mano están clamando, están orando, porque ya venga el idóneo, la idónea, ¿verdad? Dios te dará el indicado. No te desesperes. Al soltero que haya por aquí, o aquel que no tenga esposa o esposo todavía, no te desesperes. Confía en el Señor y ora. Pero esta palabra es importante para toda la familia y para los padres, porque la mayoría de nosotros conocemos la historia de Sansón, ¿verdad? La mayoría de nosotros hemos escuchado acerca de este varón que tenía mucha fuerza, el poder de Dios sobre su vida y que había sido llamado con un propósito. Y muchas veces nos enfocamos solamente en lo malo que hizo Sansón, porque recordemos que Sansón desobedeció a Dios al juntarse con una mujer extranjera, que era Dalila, ¿verdad? Del pueblo de los enemigos, de los filisteos. Y vino gran desgracia sobre él porque perdió la fuerza que Dios le había dado y llegó a estar preso y encadenado, y lo dejaron ciego por la desobediencia. Pero muchas veces eso es lo que recordamos. Más adelante Sansón se reivindica, se arrepiente, le pide perdón a Dios y Dios le devuelve la fuerza, ¿verdad? Y destruye aquel lugar donde estaban reunidos los filisteos y mueren muchos enemigos con él, pero también muere Sansón. Pero sabes, la historia comienza bien. Hubo una parte que tuvo que decidir Sansón y él lamentablemente en un momento de su vida decidió mal. Todos nosotros tenemos que decidir en algún momento por nosotros mismos. Los que son padres vamos a criar a nuestros hijos y les vamos a enseñar de una manera que ellos puedan desenvolverse correctamente según lo que les hemos enseñado cuando ya nosotros no estemos. Esa es la esperanza de los padres, que la enseñanza que le podamos dejar pueda ser fuerte para que ellos puedan tomar buenas decisiones cuando nosotros ya no estemos y cuando ellos se enfrenten ante la vida solos, ¿verdad? Hubo una decisión que tuvo que tomar Sansón, pero primero hubo una decisión que tuvieron que tomar sus padres. Y aquí vamos a enfocarnos en la tarea de los padres de Sansón. El papá de Sansón, llamado Manoa. El nombre de la mamá no nos dice la Biblia en este pasaje, ¿verdad? Pero también era una mujer piadosa. ¿Cuántos saben que criar hijos es fácil? ¿Alguno de ustedes piensa que criar hijos es muy sencillo, es muy fácil? No, ¿verdad? Conlleva sacrificio, conlleva esfuerzo, conlleva muchas cosas, sabiduría. Y si no tenemos a Dios en nuestros corazones, la tarea aún se hace mucho más difícil. Porque vamos a ser sinceros, prácticamente todos nosotros nos hemos equivocado de una u otra manera en la crianza de nuestros hijos. Pero te tengo una buena noticia. Te tengo una buena noticia. Aunque hayamos fallado, Dios está aquí y estamos a tiempo de corregir nuestras acciones para que nuestros hijos, ahora sean pequeños o sean grandes, puedan recibir de nosotros una instrucción, puedan recibir de nosotros un consejo, puedan recibir de nosotros un ejemplo para acercarse a Dios. Y yo te digo algo más, nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de bendecirlos y de orar por ellos. Y si muchos de nuestros hijos no han muerto, no han estado en cosas peores, es porque el Señor ha tenido misericordia por tu oración, quizás por tu firmeza en el camino del Señor. Así que no desmayes con el tema de tus hijos. Algunos ya se estaban cansando de orar por sus hijos o de pedir por sus hijos al Señor, pero el Señor te dice en esta mañana: no te canses, no bajes los brazos. Y a su nombre, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, aquel que es poderoso para salvarnos. Y voy a ir de lleno a la enseñanza. Y sabes, los padres de Sansón nos dan una gran lección. Manoa y su esposa, ellos eran los padres de Sansón. Ellos aprendieron la ley de Dios. Ellos eran temerosos de Dios.
así como Zacarías y Elizabeth. ¿Se acuerdan? En el tiempo de Jesús, Zacarías y Elizabeth, familiares también de María, la que fuera madre de Jesús, ¿verdad? Y recuerdan ustedes que tanto a Elizabeth se le aparece un ángel, o mejor dicho, a Zacarías, ¿verdad? Y también se le aparece a María, pero en este caso se le aparece ¿a quién? A la esposa de Manoa. ¿Cómo se llamaba el papá de Sansón? Manoa. Por alguna razón se le aparece a la esposa, el ángel de Jehová, y le da buenas noticias de que iba a tener un hijo, y no cualquier hijo, ¿verdad? Con un propósito muy grande. Pero ellos eran temerosos de Dios. Digan conmigo, los padres de Sansón eran temerosos de Dios. Ese es el primer requisito que nosotros necesitamos para guiar a nuestros hijos bien. Ser temerosos de Dios. Yo te pregunto, ¿tú estás siendo temeroso de Dios? ¿Qué significa ser temeroso de Dios? Significa obedecer a Dios y su palabra. Significa no solamente venir a los cultos. Gloria a Dios porque estás aquí en el culto. A veces vienes solo el domingo, pero ven también otros días. Ven los miércoles, ven a los cultos de oración, ven a los ayunos. Pero aparte de venir a los cultos, tienes que ser ejemplo en tu casa. Tienes que orar con ellos, tienes que reunirlos, tienes que hablarles de la palabra, tienes que enseñarles, pedirles sabiduría. Y a veces uno dice, pero no me atienden, no me hacen caso. Ora al Señor, pídele sabiduría para que Él te dé la manera. Porque a veces los pequeños se distraen cuando son pequeñitos, ¿verdad? O cuando son grandes no le dan importancia. Pero aún así nosotros tenemos que ser firmes y hacerlo. Temerosos de Dios significa que vamos a honrar al Señor en todo lo que hacemos desde nuestro hogar, y vamos a ser obedientes a su palabra. Ellos fueron personas probadas. Manoa y su esposa fueron personas que pasaron dificultades y fueron probadas en su fe, porque ellos no podían tener hijos. Muchas veces alguien, cuando no tiene hijos, suele enojarse y quejarse contra la vida y contra Dios y decir, ¿por qué el Señor no me da hijos? Como a otras personas que no los cuidan, que no los piden, que no los desean y que no los atienden bien, les da muchos hijos. Pero nosotros que nos hemos preparado, que anhelamos, que deseamos, no nos das hijos. Yo te digo algo, confiemos en la soberanía de Dios, porque Él sabe los tiempos, Él sabe las situaciones, Él sabe en qué persona, Él sabe en qué momento, y Él quiere glorificarse en cada una de nuestras vidas, y a su nombre. Por eso no te quejes de la situación que estés viviendo. Tal vez estés viviendo un momento de estrechez económica. Tal vez sea tu caso que no puedes tener hijos como Manoa y su esposa. Tal vez estés pasando una situación difícil, pero no te quejes contra Dios. No le preguntes, Señor, ¿por qué me sucede esto? Dile, ¿para qué? Amén. No le digas por qué, sino dile para qué, porque te aseguro que Dios tiene un propósito con esa situación y Dios quiere glorificarse en esa situación. Y sabes, Dios ya había determinado que iba a mostrar su gloria en Manoa y su esposa al darles un hijo, y Dios se acordó de ellos y Él respondió su oración y su anhelo y les anunció que ellos iban a tener un hijo. Como Ana, ¿verdad? Que ella pedía por un hijo en el templo y lloraba y ayunaba y derramaba su corazón, y Dios oyó su oración. Dios oye la oración cuando nosotros venimos con un corazón humilde. Dios oye la oración cuando nosotros venimos con fe. Dios oye la oración cuando venimos a Él a orar su voluntad. Dios oye la oración cuando nosotros venimos confiados y necesitados de Él, sin nada en nuestro corazón que pretenda simplemente manipular la mano de Dios. Porque sabes que nosotros no podemos ordenarle qué tiene que hacer Dios. Nosotros tenemos que sujetarnos a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, cuando yo oro, me sujeto a su voluntad. No quiere decir que cuando yo oro el Señor va a hacer lo que a mí me da la gana. No, al contrario, mi corazón se alinea a su voluntad. Quiero que entiendas eso. Nosotros no podemos orar para manipular la mano del Señor. Ahora sí, es bíblico, dice la palabra, que cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado y venimos con la actitud correcta, su corazón es tocado. Y muchas veces Dios ha hecho misericordia de manera insólita y no común con muchas personas. ¿Se acuerda de aquel rey Ezequías que clamó al Señor porque le alargue la vida? ¿Con qué actitud él fue a orar?
y tocó el corazón de Dios y Dios le dijo: te voy a alargar los años. ¿Se acuerda, verdad? No es que nosotros podamos manipular su voluntad, pero sí podemos tocar su corazón para que Él obre a favor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En su perfecta voluntad. Y así también lo hicieron este hombre y esta mujer. Y ellos tenían una principal preocupación. Ellos habían pedido un hijo y Dios se los dio. Sobrenaturalmente un ángel de Jehová vino y les habló que se preparen porque iban a tener un hijo. Y ellos decían: ahora, ¿qué va a hacer con el hijo que nos va a dar Dios? Entonces ellos suplicaron tener sabiduría. Diga conmigo: sabiduría. Que es lo mismo que nosotros vamos a pedir y estamos orando. No deje de orar por sabiduría. Señor, dame sabiduría para criar a mis hijos. Te pido sabiduría. La palabra del Señor dice que aquel que tenga falta de sabiduría la pida al Señor creyendo, no dudando, porque Él nos va a dar sabiduría. Menciona esto en el libro de Santiago. Entonces debemos pedir sabiduría. Ellos lo hicieron. Danos sabiduría para educar a este hijo. Sansón no debía convertirse en una persona destacada o famosa en el mundo, sino en Israel, en su pueblo. Él debía ser una persona importante, un caudillo, un libertador para su pueblo Israel. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Le dio instrucciones. Dios le dio instrucciones para criar a Sansón. Y le dijo: él no debe ser educado para poder renunciar a ciertas prácticas. Él debe ser consagrado. Diga conmigo: consagrado. Nosotros debemos consagrar a nuestros hijos. Debemos dedicarlos a nuestros hijos. Quizá no siempre se va a aparecer un ángel y te va a dar instrucciones como las que le dio a la madre y al padre de Sansón. Pero sí el Señor nos ha dejado su palabra para todos los padres, que nosotros debemos instruir a nuestros hijos, que nosotros debemos seguir la instrucción del Señor para criarlos y para consagrarlos. Es por eso que cuando hay un bebé, nosotros enseñamos en la iglesia que usted lo traiga para que podamos dedicarlo al Señor. No lo bautizamos, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que el bautismo debe ser en plena convicción de fe y de arrepentimiento. Una persona en su estado consciente, ¿verdad?, debe decidir seguir a Cristo y como testimonio de esa fe, ¿verdad?, debe bautizarse. Pero nosotros no bautizamos los niños, pero sí los dedicamos. Diga conmigo: los dedicamos. Eso quiere decir que lo consagramos, en otras palabras. Le decimos: Señor, tú me diste este hijo para que yo lo críe, lo administre, le enseñe, pero no es mío, Señor, es tuyo. Yo te pido que tú me ayudes y yo lo consagro para ti. Pero el que lo consagremos aquí en la iglesia no quiere decir que ahí se terminó el trabajo. Hola, ahí comenzó recién. Algunos hermanos dicen: bueno, ya lo consagré, ya lo entregué al Señor y ahora está bien, Dios lo va a proteger, yo sigo trabajando todos los días y Él se queda en su colegio, en su casa, a ver que se las arregle como pueda. Y a veces descuidamos a los hijos, no les damos tiempo, no les enseñamos la palabra, no los abrazamos, no compartimos tiempo de calidad con ellos, no les decimos que los amamos y creemos que automáticamente ellos se tienen que criar bien, cuando a veces están totalmente abandonados por nosotros. Yo te pregunto: ¿estás enseñando a tus hijos? ¿Estás tomando un tiempo de calidad para sentarte a la mesa con ellos? ¿Estás siendo ejemplo para ellos en tu casa y en tu trabajo y en toda situación? ¿Tus hijos están viendo a Cristo en ti? Porque lo que muchas veces escucho es queja de los padres: pastor, ¿sabe que mi hijo está insoportable? Por favor, ore por ella, no lo aguanto. Mire, y varios padres vienen y se quejan a veces, y yo los entiendo, hermano, porque también soy padre. Pero muchas veces tenemos tantas quejas de ellos, pero realmente el problema está en nosotros muchas veces, porque no hemos sabido ser aquellos padres que el Señor nos ha llamado a ser. Tenemos el ejemplo de muchos, pero ahora estamos viendo el ejemplo de Manoah y de su esposa. Ellos se dispusieron a consagrarlo para el Señor y lo hicieron. Él no debía beber ni vino ni sidra. Tenía un voto nazareo, no debía cortarse el cabello porque esa era la orden de Dios, como él lo iba a usar. Entonces, ¿qué hicieron sus padres? Obedecieron. Digan conmigo: obedecieron. Dieron sabiduría, Dios les dio instrucción y obedecieron. Ellos entregaron su hijo a Dios, como también lo entregaron los padres de Moisés, ¿verdad? Lo consagraron, lo entregaron a Dios.
Ahora, ellos gobernaron bien su casa. Esta lectura nos muestra que ellos gobernaban bien su casa. No sé si usted se da cuenta que entre Manoah y su esposa había acuerdo. Diga conmigo, acuerdo. Qué terrible es cuando en la familia hay división, hay desacuerdo. El uno tira para un lado, el otro para el otro. Uno dice blanco, otro dice negro, y no se ponen de acuerdo. Y hermano, ahí no está Dios, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios que quiere que haya el acuerdo. Y en el acuerdo hay poder. Diga conmigo, en el acuerdo hay un poder. Amén. Cuando nos ponemos de acuerdo es poderoso, a Dios le agrada, es un principio de la palabra el que nos pongamos de acuerdo con nuestra familia. Por eso, si tú estás enemistado con tu esposo, tu esposa o tus hijos, corre en este día y pídeles perdón, ponte a cuenta, arregla. Inclusive si tú no has sido quien ha hecho la falta o quien ha ofendido, toma la iniciativa de ir y pedir perdón y humillarte, porque es necesario que estemos en comunión con la familia, es necesario que no estemos peleados, es necesario que no estemos divididos, porque ninguna casa dividida puede permanecer. Amén. Entonces, si tú quieres bendición, si tú quieres que haya orden en tu casa, si tú quieres que tus hijos empiecen a ver a Cristo desde tu casa, entonces tú como padre y madre debes empezar a poner orden y debes empezar a promover la comunión, y debes ser el primero en pedir perdón, el primero en arrepentirte, el primero en adorar, el primero en orar, y que tus hijos vean un ejemplo, el primero en venir a la iglesia. Pero lamentablemente algunos de los hijos no ven el ejemplo de sus padres. Y su padre le dice, ya, hijito, anda vos a la iglesia, anda. Yo no voy a ir porque tengo que cocinar. O yo no voy a ir porque tengo que ir donde la tu madre, anda vos. Y los queremos mandar a los hijos, ¿verdad? Y nosotros, tiene que empezar por nosotros. A veces le decimos, hijo, lea la palabra, ore, pide al Señor. Pero nosotros mismos no lo hacemos. Nunca lo van a hacer nuestros hijos si no lo ven en nosotros como ejemplo, y a su nombre. Por eso lo primero que tiene que cambiar somos nosotros, es nuestro corazón. Si queremos que nuestros hijos cambien, nosotros primero tenemos que cambiar. Tenemos que ser temerosos de Dios, tenemos que pedir sabiduría, tenemos que ser obedientes. Y al ellos ver ese ejemplo, Dios va a usar eso de manera poderosa para que ellos puedan también seguir los pasos de Cristo. Y a su nombre. Entonces, esta pareja obedeció a Dios, consagraron a su hijo, gobernaban bien su casa y le enseñaron al niño Sansón, a andar en los caminos del Señor. Ellos le enseñaron, habían hecho un voto, habían dicho, lo vamos a consagrar para ti, y lo hicieron así, y le enseñaron a andar por el buen camino, no solo con palabras, sino con el ejemplo también. Anduvieron en el camino de la fe ante los ojos de Dios. Su historia nos muestra que fueron una familia de fe, un hombre y una mujer de fe. Lo podemos ver en esta historia que hemos leído. Y podemos ver que ellos no solamente fueron personas de fe, sino que eran agradecidos. Digan conmigo, agradecidos. Al momento que el ángel les da la palabra y les confirma y les da instrucciones de cómo debían criar a Sansón, entonces ellos le dicen, queremos honrar al Señor, queremos hacer sacrificio y holocausto a Dios. Y le preguntan su nombre a él, ¿verdad? Y le dicen, no me pregunten mi nombre, que es admirable. Más bien, si quieren, glorifiquen a Dios, hagan holocausto y sacrificio a Dios. ¿Y qué hacen ellos? Ellos lo hacen. Ofrecen sacrificio al Señor, y dice que sucede un milagro, porque cuando estaba subiendo el fuego del holocausto, ahí mismo el ángel se sube con ese fuego al cielo y desaparece de sus ojos, y ellos nunca más lo vieron, ¿verdad? Algo sobrenatural. Diga conmigo, hay algo sobrenatural en la gratitud. A veces lo vemos tan normal, a veces lo vemos sin mucha importancia el ser agradecidos, pero se mueve el poder de Dios, se mueve el amor de Dios en la gratitud. Diga conmigo, se mueve el poder de Dios, se mueve la mano de Dios, se mueve el amor de Dios en la gratitud. Por eso no tenemos que cansarnos de ser agradecidos con Dios primeramente, pero también entre nosotros. Te alcanzan un vaso de agua, gracias. Alguien te da un cumplido, gracias. Por todo tenemos que ser agradecidos, y a Dios constantemente tenemos que agradecerle. Viene la tentación del enemigo de a veces venir a nuestros pensamientos. Me ha pasado muchas veces, y a veces viene la tentación. ¿Qué es tanto dar gracias? Gracias. Viene a veces el pensamiento a la mente, oye, ¿no te cansas de dar gracias? Ya diste gracias. No importa, debemos ser agradecidos, dice la palabra, en todo tiempo. Diga conmigo, en todo tiempo.
Sed agradecidos en todo tiempo. La palabra nos manda que seamos agradecidos en tiempo de bien, en tiempo de mal, aun cuando estamos en problemas, aun cuando no hay muchos quintos, aun cuando estamos enfermos, aun cuando estamos pasando situaciones difíciles. Igual tenemos que ser agradecidos, y a su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor si estás agradecido por lo que el Señor está haciendo, por lo que el Señor está hablando en esta mañana. Aleluya. Nuestro agradecimiento no depende de las situaciones, nuestro gozo no depende de las situaciones, pero en este caso ellos estaban recibiendo una palabra tremenda y ellos ofrecieron sacrificio al Señor y tuvieron una gran experiencia con Dios. ¿Sabes? Muy linda esta historia, pero también hay algo que es importante entenderlo en el final de esta enseñanza. A pesar de que ellos fueron padres excelentes, temerosos de Dios, sabios, agradecidos y que andaban con el Señor con fe, ¿verdad? Y con gracia de Él, lo criaron a Sansón de la mejor manera, le dieron la mejor enseñanza y ciertamente Sansón caminó en ese camino, pero llegó un momento en su juventud donde él tuvo que tomar una decisión y lamentablemente cayó en el pecado y decidió mal. Con esto quiero que nosotros entendamos que nosotros le vamos a dar todo lo mejor a nuestros hijos y tenemos que esforzarnos en hacer nuestra tarea. ¿Cuántos se van a esforzar en hacer su tarea? ¿Ven? Cumplir su rol. Lo vamos a hacer de la mejor manera y Dios nos ayuda y nos va a empoderar. Pero va a haber un momento en el que nuestros hijos van a tener que tomar una decisión por sí mismos, y nuestra oración sea que ellos puedan decidir correctamente en el temor del Señor. Yo no sé la historia, ya no podemos ver detalles de la historia más adelante de cómo eran los padres cuando estaba grande Sansón, cuando ya fue joven y mayor, adulto, pero quién sabe, por ahí la oración y el cuidado de sus padres no fue el mismo. Cuando el hombre es mayor, ¿verdad? Ya los padres no tienen la misma cercanía con sus hijos. Llega un momento en el que el hijo y la hija tienen que salir del nido. Y los padres lloran y dicen, ay, no quiero que llegue este momento. Pero llega un momento en que los hijos se tienen que ir, ¿verdad? ¿Cuántos ya han sufrido esa experiencia? Varios de ustedes. Recuerdo que el día que me tocó salir de mi casa, mi madre derramó lágrimas, ¿verdad? Y yo no pude evitar también porque fue un momento marcado. Pero en algún momento nos tenemos que ir, los hijos se tienen que ir y ellos tienen que tomar decisiones por sí mismos. Algunos de ellos van a tomar buenas decisiones y gloria a Dios por eso, pero algunos de ellos también se pueden equivocar en algún momento. Y eso no quiere decir que necesariamente hiciste mal tu trabajo. Pero tenemos que estar seguros de que somos padres hasta el final. No abandones a tus hijos aunque se vayan de tu casa. No abandones a tus hijos en oración aunque se casen. Respáldalos, madre, padre. Quizás tus hijos ya salieron. Respáldalos en oración. Respáldalos con consejo, ¿verdad? No te intrometas en sus asuntos. Respeta su privacidad, respeta su espacio, pero hónralos, bendícelos. Ora por ellos en la intimidad para que ellos no se aparten ni a derecha ni a izquierda. Y pide al Señor que ellos, aún estando solos, ahí independientes, quizá ya en su situación de matrimonio o de adultos, ellos puedan decidir por el camino del Señor. Porque lamentablemente Sansón, cuando tuvo que tomar una decisión importante en su vida de elegir una mujer, se equivocó y eligió a Dalila. Y eso le costó terribles consecuencias. Pero él también se arrepintió, diga conmigo, se arrepintió. Y Dios lo perdonó. Amén. Yo quiero decirte, si tus hijos están desviados, si tus hijos están en el mundo, si tus hijos se han apartado del Señor o no han venido a los pies del Señor, no dejes de orar, confía. Y es más, haz voto por tus hijos, haz promesa por tus hijos. Quizás has estado orando, pero yo siento en esta mañana que el Señor va a guiar a algunos de ustedes a hacer específicamente un voto, una promesa, un pacto por tus hijos, ¿verdad? Como lo hicieron muchos. Si tú, Señor, traes a mi hijo a tu camino, Señor, yo te prometo que yo voy a hacer esto por ti, yo voy a dar esto, yo te voy a entregar esto, así como lo hizo Ana.
¿verdad? Así como lo hizo Manoah y su esposa, hay muchos en la Biblia, pero tú tienes que ser sagaz, tú tienes que ser intencional en pedirle al Señor por tus hijos y no descuidarlos, porque la lección que nosotros los padres le vamos a dar va a marcar su vida, y nuestra oración en la intimidad va a marcar su vida.